falta. Sin esa mano no sé vivir, sin esa mano no sé luchar, sin esa mano no puedo vivir, sin esa mano no puedo andar. Hoy yo le digo al Señor, Señor, no me sueltes de tu mano, Padre, porque soy torpe, Señor, porque enseguida me caigo, Dios mío. Porque necesito ir agarrado, Señor. Necesito que me levantes, necesito que me empujes, Padre. Que Dios bendiga a mi hermano Esteban, universal, que te quiero, su hermano. Gloria al que vive. Refugio de mi vida. Alegría de mi pena. Déjame que te cante, Jesús del alma mía. Que yo quiero cantarte con la garganta mía. Si no puedo cantarte, me conformo con tenerte dentro de mi vida. Te queremos, Lucía, gloria al Señor. Refugio de mi vida. Alegría de mi pena. Déjame que te cante, Jesús del alma mía. Que yo quiero cantarte y con la garganta mía. Si no puedo cantarte, me conformo dentro de mi vida. Te alabaré. Te alabaré por encima de la pena. Te alabaré llorando de alegría. Te alabaré porque tú me has transformado toda mi alma, toda mi vida. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Juana y Emilio. Y alabaré por encima de la pena. Y alabaré durante la alegría. Te alabaré porque tú me has transportado toda mi alma, toda mi vida. Que quiero estar contigo, está a mi lado, que mi alma desespera, está a mi lado, Señor, te necesito. Jesús,
vida nueva. De este mundo no quiero nada, de este mundo no quiero nada. Lo que quiero es Jesús, y con eso ya me basta. Lo que quiero es Jesús, y con eso ya me basta. Sin él es imposible caminar, no veo nada, pero con él necesito, porque mi alma ya está salvada. Pero con él necesito, porque mi alma ya está salvada. De este mundo no quiero nada. De este mundo no quiero nada. Lo que quiero es tú, y con eso ya me basta. Oraremos cada día para no entrar en la tentación. Oraremos cada día para no entrar en la tentación. Porque si no oras temprano, ahí no tendrás bendición. Porque si no oras, mi hermano, no tendrás bendición. Y nada de este mundo, de este mundo no quiero nada. Nada de este mundo, de este mundo no quiero nada. Dios Señor. Porque estoy enamorado de ella, enamorado de él. No sé vivir sin tu amor, porque estoy
David con 77. Espero que escuches ahora, mi compañero. Dios te bendiga, Yeye. Señor. Para todos mis problemas, Jehová de mi solución. Para mis enfermedades, Jehová para toda mi carga, Jehová es mi solución. Jehová es mi solución. Para aquellos que no entienden, Él es tu solución. Y te lo tengo que decir, estoy enamorado, te lo tengo que decir, estoy enamorado, te lo tengo que decir. Estoy enamorado, te lo tengo que decir.
te bendiga, mi hermano Ramón. Gloria al Señor. Bueno, pues hasta aquí, gloria al Señor. No quiero quitar más tiempo, porque lo que merece la pena es la palabra del Señor. Lo que alimenta es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y bueno, pues yo tengo hambre en esta tarde. Estoy sin merendar, Antonio. Desde que he comido no me he echado nada a la boca. Tengo hambre. Tengo ganas de comer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Aunque sí que sin más. Mi hermano Toto del universo. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga. Aleluya. Venga, adelante Toto. Que Dios te bendiga. Bueno, buenas noches. Buenas noches, audiencia. Ministros de Jesucristo. Un abrazo de mi corazón para vuestro corazón. Ovejitas del Señor, os prometo que Dios os va a bendecir grandemente. Bueno, pues yo tengo una palabra para compartir con la Iglesia del Señor. A ver, esperar un segundo. Yo tengo aquí una música, pero que la voy a bajar y si hace falta la apago, no os preocupéis, ¿vale? Lo que nos interesa es, lo que nos va a interesar en esta noche es la palabra, ¿vale? Un segundo. Amén. Bueno, darle gracias a Dios primeramente y segundo, darle gracias a los siervos, a los hermanos que se acordaban de mi persona para compartir la palabra. Soy un siervo más, como los demás hermanos. Aquí no hay favoritismo. Si nos ceñimos a las Escrituras, somos todos por un igual. Solo que la pequeña diferencia que hay es que Dios nos utiliza como Él quiere, según ve la capacidad de cada uno de nosotros. Si todos fuéramos iguales, sería una repetición, pero Dios, que es dueño, amo y Señor de la Iglesia, estableció apóstoles, estableció profetas, evangelistas, pastores y por supuesto maestros de la palabra. Y tenemos de todo en la viña del Señor. Así que el otro miércoles precisamente, estuve tocando un tema demostrando por las Escrituras de que la Iglesia no pasa por la gran tribulación. Ese fue el tema que estuvimos compartiendo aproximadamente, no lo recuerdo con exactitud, si fue una hora y media o algo así, creo que fue, y quedaba pues el resto del tema del mensaje, que no lo hemos compartido en la totalidad. Y el hermano Toto me llamaba ayer y me pedía que continuara con la palabra que quedó ahí pendiente. Y creo con todo mi corazón que es el tema que vamos a compartir en esta noche. Sí, os digo que no me encuentro muy bien, no me encuentro muy como otras veces, pero sí entiendo que la palabra, aunque seamos un poquito torpe en expresar
las palabras, los dialectos que tiene, pero tenemos la ayuda y la voluntad divina. Así que solamente os voy a pasar el micro para que digáis qué tal, si me escucha, si se me escucha bien, si la música que yo tengo muy despacito, si molesta, la puedo quitar. Y eso sí, le voy a pedir a mi hermano Rafa de Salamanca, que creo que está ahí conectado, el hermano Rafa de Salamanca, que somos amigos, conocidos, que haga una oración por mí, intercediéndole a Dios para que me utilicen esta noche, ya que no estoy muy bien. Adelante, decirme algo y tú miras lo que tienes que hacer, Toto. Muchísimas gracias, hermano Rafa. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga. Me recuerdo aquellos días que estuvimos juntos, hace ya unos años, que fue de muchísima bendición. Un abrazo, compañero. Bueno, vamos a intentar compartir la palabra dentro de lo que pueda, ya que son temas doctrinales, son temas tensos, y el otro día demostremos bíblicamente, no emocionalmente, ¿vale? Porque la emoción para compartir una doctrina no sirve, ¿vale? Porque dentro de nuestras capillas tenemos mucha gente que vive por la emoción, pero no vive sujeto a la escritura de la palabra. La gente que no se sujeta a la palabra es que no come y no vive dentro del ambiente de la palabra. Por eso el hermano Rafa de Toledo ponía un título sobre el tema que vamos a compartir, y el título que el hermano le ponía es El estruendo de su palabra. Entonces yo he tenido que buscar bíblicamente algún texto que diga que su palabra es un estruendo, y en el capítulo 25 del libro de Jeremías dice: el estruendo de su palabra llegará a todas las naciones para hacer juicios. El sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Vino un estruendo de viento y descendió el Espíritu Santo. Su voz como estruendo de muchas aguas, como un gran trueno y como la mejor sinfonía de los arpistas. Porque miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz,
Amén. Bueno, son unos textos bíblicos que yo ya voy a quitar la Biblia y vamos a utilizar la memoria que Dios, de alguna manera, en estos tiempos me ha capacitado para poder compartir su palabra. Bien, he leído algunos textos bíblicos que están escritos dentro del margen bíblico para poder entender que estamos, lo que decía el hermano Rafa, que decía una palabra muy seria, que no todas las personas la toman tan seria, diciendo que estábamos viviendo los últimos tiempos de la Iglesia en la tierra. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que la Iglesia va a desaparecer por completo de la tierra. Y cuando digo que va a desaparecer completo, es que la Iglesia, toda la persona que es miembro de la Iglesia de Jesucristo, va a desaparecer de aquí de la tierra. Y cuando la Iglesia desaparezca de aquí de la tierra, atención, que nunca he compartido muchísimas cosas que estoy compartiendo a nivel nacional por medio del canal. Cuando la Iglesia sea arrebatada, últimamente están echando, y que me perdone la gente que está de hábitos, por los medios de comunicación, están echando varios documentales sobre los extraterrestres, ¿vale? Entonces, la ciencia tiene algo preparado. La preparación que la ciencia tiene es que el día que la Iglesia falte de aquí de la tierra, van a empezar a decir que han venido los extraterrestres y que se han llevado a la gente. Eso va a ser el punto número 1 para poder decir que la Iglesia o la gente que va a faltar en la tierra ha desaparecido. Pero escuchen bien, porque no va a ser cualquier cosa, no es una broma. El día que suene la trompeta del capítulo 4 y verso 1 del libro de Apocalipsis, va a haber una gran catástrofe aquí en la tierra. La gran catástrofe que va a haber es que cuando el Señor toque la trompeta, que tengo que explicar este tema, cuando suene la trompeta, que es el arrebatamiento de la Iglesia, escuchen bien, hay pilotos de aviación que son creyentes, hay maquinistas de trenes que son creyentes, conductores de autobuses que son creyentes, camioneros que son creyentes, taxistas que son creyentes, quizás muchos marines que sean creyentes, capitanes de barcos que sean creyentes. Es decir, que en todas las profesiones que hay, siempre hay creyentes. Y cuando suene la trompeta, todos los creyentes van a desaparecer de aquí de la tierra. Y según dice la Escritura, en un abrir y en un cerrar de ojos. Es decir, en un santiamén. Lo que va a quedar aquí en la tierra de la persona son las vestiduras que llevemos puestas en ese momento. ¿Por qué? Porque una vez que el cuerpo ha sido transformado en el cuerpo de gloria, ya no necesita las vestiduras terrenales, sino que nos pondrán unas ropas reales, unas vestiduras celestiales. Dice la Escritura, de lino finísimo, más blancas que la pura nieve. Esa es la ropa que nos espera a los creyentes. No sé si la música estará molestando, a ver que la bajo un poquito, ¿vale? A ver si ahí molesta. A ver. Vale, muy bien, venga. Ya sabéis que yo no veo el escritorio, ¿eh? Haceros cargo vosotros. Lo que pasa es que, creyendo que estaba muy alta la música. Bien, entonces aquí va a haber una gran catástrofe cuando sea el arrebatamiento de la Iglesia. Escuchen bien. No es una broma lo que estamos compartiendo en esta noche. Imagínense que el AVE
viaja a 300 kilómetros por hora. Si entra en la estación de La Tocha o en la estación de Chamartín, en el centro de Madrid, a 300 kilómetros por hora, un tren con tantísimas toneladas de peso, imagínense la catástrofe que puede haber. Si un avión que transporta 200, 300 personas, en ese momento suena la trompeta, el avión, suponiendo que el piloto es creyente de Dios, va a desaparecer y el avión quedará sin piloto para que nadie la pueda gobernar y el avión caerá en picado donde sea. Gran catástrofe debe haber. Grandes autobuses que están por el centro de las capitales, los taxistas, las grandes maquinarias que están siendo movidas por los creyentes, todo eso va a quedar, es un desborde, va a haber una gran catástrofe. Claro, la política a nivel mundial tienen que buscar una excusa, porque nunca van a decir, ni en la mente de ellos, serán capaces de asimilar que ha sido Dios que ha arrebatado la Iglesia. Jamás. Porque la ciencia siempre ha estado en contra de la obra de Dios. Y empezarán a decir que han venido las naves de extraterrestres y se han llevado la gente de aquí de la Tierra. Pero no sabrán dónde ubicar a toda esa gente. Y de esa manera empezarán a tranquilizar los corazones de la gente. Pero entendemos por la palabra que aquí en la tierra va a haber una gran tristeza, un gran dolor, lloros, lamentos, el ay, porque ha faltado mucha gente y familiares de la gente que se ha ido al cielo con el sonido de la trompeta. Muchos familiares se van a quedar aquí en la tierra. Y la gente que se ha quedado aquí en la tierra entenderán que los aleluyas, cuando decían y predicaban la palabra, que había un día que Dios iba a venir a buscar la iglesia, les remorderá la conciencia y el remordimiento internamente por nunca haber creído en la palabra que predicamos a diaria en los púlpitos. Será un día de dolor, de llanto, de lamentos, pero aquí se quedará todo. La vida va a continuar. La vida continuará. Pero hay un detalle muy importante, que aquí en la tierra ya no habrá vida de Dios como al día de hoy, porque el Calvario se habrá cerrado. Ya no hay oportunidad para que nadie se acerque al Calvario. Y aunque viajen a la capital mundial, que es Jerusalén, tampoco el Calvario que está en aquel lugar les va a servir para nada. Será un viaje en vano, porque estamos hablando de un Calvario especial, que es espiritual. Porque no hablamos de la cruz, sino que hablamos de aquel que fue muerto, traspasado y molido por los pecados de la humanidad, amarrado a un Calvario. Por eso entiendo por la palabra que la cruz carece de importancia si el Nazareno no estuviera traspasado en el madero. El que le ha dado el poder, autoridad y categoría a la cruz fue la sangre del Maestro, que se derramó en la cruz por toda la humanidad. Por eso tenemos que entender que cuando la iglesia desaparezca de aquí de la tierra, habrá una gran catástrofe aquí en el mundo entero. Y no estamos hablando de España, sino que hablamos del mundo entero. Por eso el otro día, demostrando bíblicamente por las Escrituras que la iglesia no pasaba por la gran tribulación dentro de lo que ya estamos compartiendo. Entonces viene la gran tribulación a la tierra, y el que esté preparado para irse con el Señor al cielo se va a ir. Pero aquel que no está preparado, que nunca ha querido saber de nada, aquel que ha vivido su vida a su manera, a su antojo, que ha cometido de atrocidades,
Señores, tenemos que decir lo que tenemos escrito. El apóstol San Pablo escribe en el libro de los Efesios, creo que está, donde dice que él quiere una iglesia limpia, pura, transparente, sin mancha, sin arruga. Necesita una iglesia que pueda resplandecer en el medio de este planeta de oscuridad lleno de maldad y de pecado. Necesitamos ser luces transparentes donde se refleje el carácter de Dios en este último tiempo tan complicado, que hoy en día sobreabunda el pecado por todas las partes y parece que hemos aceptado las condiciones del pecado y que ya no es nada malo. Empezamos a decir que no es tan malo, que no es tan pecado. ¿Dónde está entonces la maldad y la atrocidad que ha cometido el pecado original en el huerto del Edén? ¿Dónde está escondido el pecado? Porque si decimos que ya no existe el pecado, que todo es bueno, que ya no hay nada malo, ¿para qué necesitamos el Calvario? Pregunto yo. No necesitamos la cruz, pero tengo que decir con dolor en el alma y en el corazón que aquellas personas que se le han velado los ojos espiritualmente para que no puedan divisar lo que es la atrocidad del pecado, se están quedando ciegos espiritualmente. Pero es necesario en este tiempo que las conciencias que se aplacan, que las conciencias que se apagan, que las conciencias que se adormecen por culpa del pecado, es necesario que venga el príncipe celestial. Como aquella durmiente, el cuento de la bella durmiente, que se había quedado adormecida y no había quien la despertara aquí en la tierra. Tuvo que venir el príncipe azul desde muy lejos y darle un beso a la princesa, y la princesa volvió a despertar. Así es, que venga el poder de la palabra, despertando las mentes dormidas, para que la palabra pueda tener efecto en el corazón. Porque hoy en día los siervos trasnochamos, nos pasamos la noche quizás en pie, en oración, de rodillas, intentando buscar el mensaje para poderlo predicar a la iglesia, y la iglesia muchas de las veces, la mayoría de veces, no ha recibido el impacto de la palabra. ¿Qué está pasando? ¿Es que la culpa es de Dios? ¿La culpa es del predicador? ¿O la culpa es de la persona que escucha la palabra? No entiendo yo, pregúntele usted a Dios el por qué el mensaje no hace efecto en el corazón. Porque la palabra tiene solución y explicación para todo el problema eclesiásticamente dentro del orden bíblico. Podemos entender que cuando la palabra ha perdido la efectividad, que no hace efecto en el corazón, es que la culpa es de Dios. Podemos echarle la culpa a Dios, porque allí en el huerto Adán no le pudo echar la culpa a Dios, porque sabía que Dios no tenía culpa. Sin embargo le dijo, la mujer que me has dado. Pero sin embargo la mujer, no he sido yo, ha sido la serpiente. Siempre buscamos una tercera persona para echarle la culpa y nosotros nunca nos vemos culpables. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Que nunca somos culpables, siempre los culpables son los demás. Pero en esta noche, cúlpate tú, y no culpemos tanto a Dios, ni tampoco culpemos tanto al predicador. Porque la palabra, aunque yo la predique que estoy lleno de pecado, aunque la predique el Antonio que está corrompido en el pecado, os doy mi palabra que la palabra tiene que tener efecto, porque la palabra no es del Antonio, la palabra es de Dios. Pero si el oyente que escucha la palabra no ha hecho efecto en el corazón, que se examine la persona que escucha la palabra. Porque quizás el problema no lo tiene Dios, no lo tiene el Antonio, no lo tiene la palabra, pero sí lo tiene la persona que recibe la palabra. ¿Por qué? Porque la persona, si no está preparado, como aquellas 4 tierras que había en el capítulo 13
del libro de Mateo, que había 4 clases de tierra y solamente una clase de tierra estaba preparada para recibir la semilla. Señores, ¿cuánta gente tenemos en nuestras capillas que no están preparados para recibir la palabra? ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que viven su vida a su manera. Pero la palabra nos enseña que para vivir sometido en el orden bíblico, lo primero que hay que hacer es oír la palabra, comprender la palabra y someterse a la palabra. Para poder someterse a la palabra, hay que comprenderla. Y es fácil comprender a Dios por medio de las Escrituras. Y para poder comprender la palabra, hay que oírla con el oído espiritual. No como gente que tiene orejas como altavoces, que oyen, pero que no entienden nada. Necesitamos tener el oído fino, espiritual, como dice la Escritura. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es necesario que tengamos el oído espiritual muy fino, muy transparente, muy claro, para recibir la palabra con alegría y con gozo, que aunque sea una palabra que me viene golpeando, pero es una palabra que a la larga viene sanando las heridas que me está causando la maldición del pecado. Necesitamos la transparencia dentro del mensaje de la palabra. Dios necesita reflejar su carácter dentro de su santa y amada iglesia. No es un carácter mundano, porque estamos hartos de comentar y hablar y dialogar entre los hermanos, que es verdad que la iglesia no se ha ido al mundo, pero hemos traído el mundo dentro de la iglesia. Y ahí tenemos, hermanos, una de las facetas, una de las áreas que el impacto de la palabra no hace efecto en el cristiano. ¿Por qué? Porque estamos con un pie en el culto y el otro pie estamos pensando en el mundo. Por eso es que la palabra se escapa de la persona que la escucha, porque no la oye con el oído espiritual. El estruendo del poder de su santa palabra. Bien. El capítulo 5 y verso 28 de Juan, yo ya estoy utilizando la memoria, ¿de acuerdo? Dice, no os maravilléis de esto, porque la hora viene y la hora es que los que están en el sepulcro oigan la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los que están en el sepulcro, cómo puede ser que oigan, si lo que ha quedado en el sepulcro es el cuerpo inerte, y con el paso del tiempo de los años el cuerpo se desvanece? Lo que queda son 4 huesos secos, disecados en gran manera, como dice el capítulo 37 del libro de Ezequiel, que había un escampado de huesos secos en grande manera. ¿Cómo puede ser, hermanos? Porque hay que preguntarse a la Escritura, porque si le preguntamos si me preguntan al Antonio, quizás no os dé la solución, pero si le preguntamos a la Escritura, seguro estoy que os da la solución. ¿Cómo puede ser, hermanos míos? ¿Cómo puede ser que los huesos que se han disecado en la tumba, cómo puede ser que oigan la voz del Hijo de Dios? Claro, por eso he dicho que el estruendo tiene poder de su palabra como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como dice el libro apocalíptico, que cuando Dios habla suenan 7 truenos en el cielo. Es decir, que el poder que tiene su palabra, si examináramos el capítulo 1 y verso 1, o el capítulo 1 en concreto del libro de Génesis, entenderíamos qué poderío tiene la palabra. Porque la primera persona de la Trinidad es el Padre, y el Padre daba la orden, y el que creaba era la palabra.
Dios decía que se haga el sol, que se hagan las estrellas, que se haga la luna, que se haga la naturaleza, que se crean los animales, que se crean los peces, y la palabra, que tenía tanto poder, creaba lo que el Padre decía. ¿Y quién es la palabra? ¿Por qué tiene tanto poder la palabra? Cojan la escritura y ven el capítulo 1 y verso 1 del libro de Juan, donde dice textualmente: en el principio de la creación, en el principio del capítulo 1, en el principio, el verbo era la palabra. En el principio, el verbo estaba con Dios. En el principio, la palabra hablaba con Dios. En el principio, la palabra era el mismo Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre la humanidad, dice la Escritura. Por eso es que el estruendo tiene tanto poder, su palabra, porque es el Dios mismo manifestado por medio de la palabra. No es cualquier cosa que tenemos en nuestras manos. En todas las bibliotecas que puedas entrar, siempre vas a encontrar una Biblia. Creo que el libro a nivel mundial más leído dicen que es el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, pero pienso que el libro más leído a nivel mundial es la Biblia, es la biblioteca más completa, es Dios hablando por medio de cada una de las palabras, porque Dios nunca quiere que nadie se pierda. Por eso dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Denle ustedes un aplauso a Dios mientras yo me tomo un traguito de oxígeno, ¿de acuerdo? Aleluya, aquí estamos ya otra vez, aquí estamos. Entonces, para poder entender el capítulo 5 del libro de Juan, cojan ahora ustedes la Biblia y lean el capítulo 15. En el capítulo 15, a partir del primer libro de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 51, creo que hasta el 55, donde el apóstol empieza a revelar, donde dice, porque yo estoy utilizando la memoria, donde dice que se siembra con el cuerpo de corrupción y se recoge con el cuerpo de gloria. Se siembra con el cuerpo de carne y se recoge con el cuerpo de la inmortalidad. Es decir, compañeros, hermanos míos, porque hay un texto ahí en ese mismo capítulo que dice: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? O al revés, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ahora cojan el capítulo 4 del libro de Tesalonicenses. Capítulo 4, creo que es el capítulo 4 y verso 15 y 16, donde dice la Escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, atención a lo que dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estamos vivos, seremos transformados y arrebatados. ¿Hasta dónde vamos a ser arrebatados? Cojan la Biblia, capítulo 4 y verso 1 del libro de Apocalipsis. Cojan la Biblia, donde dice la Escritura, el apóstol Juan dice: vi una puerta abierta en el cielo y una voz que me hablaba como una trompeta y me decía: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. He leído 4 capítulos, el capítulo 5 de Juan, el capítulo 4 de Tesalonicenses, el capítulo 15 del libro de Corintios, es el mismo capítulo los 3, y los 3 capítulos hablados por Juan y por Pablo se cumplen en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, porque ahí está el arrebatamiento de la iglesia del Señor.
El otro día, compartiendo la palabra, por medio de la escritura bíblica que tenemos en nuestras manos, pudimos entender que la Iglesia está arrebatada en el capítulo 4 y que hasta el capítulo 6 no puede iniciar la gran tribulación en la tierra. Y le tiene que dar paso el Cordero como inmolado, dice la Escritura, que tomó el libro y era el único digno de tomar el libro, que estaba escrito por fuera y por dentro, y abrió el libro y desató los 7 sellos. Señores, la gran tribulación no puede tener inicio sin que el Cordero inmolado desate los 7 sellos. Mientras aquel libro esté cerrado, que no se hayan desatado los sellos, no hay tribulación ni gran tribulación en la tierra, porque las manos de Dios sostienen todo el universo. Por eso dice la Escritura en el capítulo 1 del libro de Juan, que todo ha sido creado por Él y para Él, y que sin el permiso de nuestro Dios, nada se puede mover. Es decir, que para que el enemigo, el anticristo, empiece a gobernar aquí en la tierra, le tiene que dar el paso el Señor bendito de gloria. Pero ¿cuándo le dará el paso? Cuando la Iglesia ha sido arrebatada. Por eso entendemos que jamás en la vida la Iglesia pasará por la gran tribulación, sino que es arrebatada antes de que se abran los 7 sellos que contienen los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra. Los que creen, los que crean y los que quieran creer que la Iglesia pasa por la gran tribulación, tienen 2 problemas gordos y serios: cómo demostrarlo bíblicamente que la Iglesia pasa por la gran tribulación, si los 24 ancianos, que son la representación universal de toda la Iglesia, y ya están arrebatados en el capítulo 4, y hasta el capítulo 6 no empieza la gran tribulación, tienen un problema serio. Y otro problema gordo: dice la Escritura que los 24 ancianos son de toda nación, que son de todo linaje, de todo pueblo y de toda lengua. Y si los 24 ancianos ya están en el capítulo 24 o en el capítulo 4, ¿cómo pueden decir y cambiar los sucesos escatológicos para poder decir que los 24 ancianos están dentro de la gran tribulación? Tienen un problema serio. ¿Dónde situar los 24 ancianos, ya que representan la Iglesia universal? ¿Cómo pueden decir que están en la gran tribulación si ya han sido arrebatados en el capítulo 4 y hasta el 6 no empieza la gran tribulación? No doy nombres, porque conozco varios nombres de ciertas denominaciones que lo creen, que pasan por la gran tribulación y que la Iglesia vive, mora dentro de la gran tribulación. Ahora, si cogemos la Biblia, desde el capítulo 4, escuchen bien, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, que transcurren 15 capítulos, transcurren 7 años. Desde el 6 al 19 transcurren 7 años. Y durante los 7 años de los 15 capítulos, a ver si alguna persona en la audiencia me puede decir si está la Iglesia ubicada todavía aquí en la tierra. Búsquenla en los 15 capítulos a ver si encuentran ustedes la Iglesia aquí en la tierra durante los 7 años de la gran tribulación. Ha desaparecido en el capítulo 4 y ahora aparece en el capítulo 19. Cojan la Biblia otra vez, capítulo 19, donde dice la Escritura: vi el cielo abierto y un caballo blanco que descendía sobre la tierra, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero dice, y un gran ejército celestial le seguía, vestidos
de lino finísimo, más blanca que la pura nieve. Eso solamente lo puede vestir una persona o una esencia, la iglesia de Jesucristo el Señor. Por eso en el capítulo 19 dice que la esposa del Cordero se ha preparado para la cena del banquete de las bodas del Cordero. Es decir, que vemos que la iglesia desaparece en el capítulo 4 y vuelve a aparecer en el capítulo 19, porque han pasado ya los 7 años de la gran tribulación. Entonces el arrebatamiento de la iglesia está en el capítulo 4. Ahora bien, me está cogiendo un poquito la garganta. Para poder entender el capítulo 15 de Corintios, el capítulo 4 de Tesalónica, el capítulo 5 del libro de Juan, busquen ahora atentamente el capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hebreos. Búsquenlo ustedes, donde dice la Escritura, porque su palabra es viva y es eficaz. Penetra hasta las coyunturas. Escuchen bien, está hablando físicamente del cuerpo, ya que tenemos una serie de coyunturas. Penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Separa el alma, divide el alma y el espíritu, y penetra dentro del corazón y discierne las intenciones que tenemos ocultos dentro de él. Eso solamente lo puede hacer la palabra. Ahora bien, ¿cómo puede ser, decía yo, cómo podía ser que los que están en el sepulcro, que se han disecado con el tiempo, cómo podía ser que escucharan la voz del Hijo del Dios viviente? Porque está escrito, lo que está escrito nadie lo podemos borrar. Lo que está escrito, escrito está. Creamos o no lo creamos, escrito está. Los que están en el sepulcro, dice la Escritura, que van a oír la voz omnipotente, la voz de estruendo del Hijo del Dios viviente. ¿Cómo puede ser? Si el cuerpo se ha disecado, que no queda nada, que el alma y el espíritu se han ido al paraíso. Estamos hablando a nivel de gente nacida de nuevo, no de inconversos. Si entiendo que el alma y el espíritu se van al paraíso, a la presencia de Dios, el cuerpo se ha quedado seco, disecado en la tumba, ¿cómo puede ser que puede oír la voz del Hijo de Dios? He querido leer el capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hebreos para que puedan entender el por qué lo que queda en la tumba tiene vida todavía. Porque la palabra dice que su palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta las coyunturas, es decir, que entra y se adueña de todos los órganos que tenemos internamente y externamente fuera del cuerpo. Pero también dice hasta los tuétanos. ¿Por qué hablas de los tuétanos? Los tuétanos es las células más fuertes que tenemos en el cuerpo, son los tuétanos, son los que fortalecen el esqueleto, los huesos de la persona. Hasta ahí ha llegado la palabra. ¿Por qué llega la palabra de Dios hasta ahí? Porque es viva y es eficaz. No es una palabra de hombre. Es la palabra auténtica, viva, poderosa, que tiene tanta gloria. Es la palabra de nuestro Dios. Y llega hasta los tuétanos. Es decir, que cuando la persona inconversa ha pedido perdón, se ha arrepentido, ha reconocido que es una persona pecadora que necesita recibir a Dios, se ha arrepentido, atención, y ha nacido de nuevo, la palabra se ha adueñado también del cuerpo. Porque si no era imposible poder entender lo que dice San Pablo en el libro de Corintios, donde dice: ¿no sabéis que
que sois templo del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que habéis sido comprados por precio de sangre? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santo? ¿No sabéis que vuestra alma es santa? ¿No sabéis que vuestro espíritu es santo? Por eso San Pablo enseña que con su sangre Él ha santificado el cuerpo, ha santificado el alma y ha santificado el espíritu. Por eso tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios se ha adueñado del cuerpo, se ha adueñado del alma y se ha adueñado del espíritu. Por eso, aunque la persona que fallece ahora, el día de hoy, creyente, nacida de nuevo, templo del espíritu, dice la Escritura, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, pero el cuerpo se queda en la tumba, el cuerpo se queda en el cementerio. Pero atención, cuando venga el capítulo 4 del libro de Tesalonicenses, dice la Escritura, ahí va el estruendo del poder que tiene la palabra del Creador. Dice, con voz de mando, claro, la primera voz que va a utilizar, porque tiene 3 voces, la primera vez que va a utilizar es la voz de mando. La voz de mando es que la voz de Dios es autoridad, y aquello que nosotros vemos difícil, imposible, para Dios es fácil y posible. Aquellos huesos que están disecados, que han sido impregnados con el poder de la palabra nunca caduca, la palabra nunca pasa de moda, la palabra siempre permanece porque es vida, han sido las células impregnadas del poderío que tiene su santa palabra. Por eso es que el capítulo 5, cuando viene el Señor y llama a los que están en el sepulcro, las células que han sido impregnadas, que viven dentro de los huesos, de donde se saca la prueba más perfecta, más correcta del ADN, sale de ahí, y ellos han oído el poder que tiene la voz de Dios y le han dado una orden, la voz de mando. Lo que Dios dice se hace, lo que Dios manda se cumple. Cuando aquello que se ha roto, Él lo vuelve a unir, lo que se ha torcido, Él lo vuelve a enderezar. Señores, no hay nada imposible que se pueda sujetar al poder que tiene la voz de nuestro Dios. Que aún los huesos que están en el valle de los huesos secos, del capítulo 37 de Daniel, del profeta Ezequiel, secos en grande manera, oirán el poder que tiene la voz del Hijo del Dios viviente. Por eso dice, enseña San Pablo, que la primera voz que va a descender es la voz de mando. Por eso entiendo ahora que los primeros en resucitar son los muertos en Cristo, los que han partido, los seres queridos, los familiares, los amigos, gente que no hemos conocido, que hemos oído por oídas, como dijo Jo, hemos oído predicar cientos, miles de veces del apóstol San Pablo, del apóstol Juan, de todos los discípulos, de aquellos grandes hombres que han ido marcando la historia de la Iglesia. Los vamos a conocer y a ver ese día, porque la voz de mando que tiene nuestro Dios, aún las células que están escondidas, los átomos que quedan escondidos dentro del esqueleto, lo que se ha disecado, van a escuchar y a oír la voz del Hijo del Dios viviente. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel, dice la Escritura. Ahora entiendan ustedes el por qué dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y ahora dice, ¿dónde sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Claro, hay un sepulcro que retiene el cuerpo. Hasta el día de hoy, escuchen bien, escuchen, hasta el día de hoy, la muerte y el sepulcro tienen potestad sobre el cuerpo. Ningún cuerpo puede salir de ahí, porque ni la muerte ni el sepulcro se lo permiten sacar de ahí. Pero cuando Cristo viene en la nube que le da el voz de mando para que las células se vuelvan a recomponer otra vez, ahora utiliza la voz de arcángel. Claro, ¿qué significa la voz de arcángel? Que el arcángel es el ángel que lucha, el que saca la espada, el que desenvaina la espada para la guerra. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre el sepulcro y el arcángel. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no lo puede retener el sepulcro, y ahora utiliza la voz de arcángel, la voz
de poder. Y ahora es como aquel Lázaro que había muerto y llevaba 4 días en la tumba, y allí aparece el Señor bendito de gloria y le dice: Lázaro, sal fuera. Es decir, que va a utilizar la misma expresión, la voz de arcángel, el poder. Que la batalla siempre va al frente el arcángel Miguel. Utilizará el poder que tiene la voz del arcángel, el poderío. Por eso le pregunta: ¿dónde está sepulcro tu Vitoria? Y ahora dice: sorbida es la muerte en Vitoria. Es decir, que tanto el sepulcro como la muerte han perdido toda la autoridad, porque Cristo, cuando murió en el Calvario, ya hace 2000 años aplastó la muerte, aplastó los demonios, pero el sepulcro todavía sigue reteniendo los cuerpos. El sepulcro tiene poder, porque la tierra clama lo que le pertenece. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Y la tierra clama lo que le pertenece, el cuerpo. Pero como ya enseña San Pablo, que el cuerpo ha sido comprado por sangre, ha sido santificado, dice él que el cuerpo nuestro es santo. Si nuestro cuerpo no hubiera sido santificado, os digo desde aquí que el Espíritu Santo no podía morar en nosotros, por cuanto teníamos pecado que afectaba también a la parte terrenal que es el cuerpo. Entendemos que la voz de mando es para que los que están en el sepulcro, los huesos disecados, se vuelvan a recomponer otra vez. Y la voz de arcángel es para deshacer los sepulcros. Y los cuerpos son sacados con el cuerpo de gloria. Ahora queda, y con voz de mando, con voz de arcángel, y atención, y con trompeta de Dios. ¿Qué quiere decir? Escuchen bien, a nivel mundial, creo que son aproximadamente unos 7.000 idiomas a nivel mundial. Claro, utiliza la voz de trompeta. ¿Por qué? Porque ahora entienden lo que es la trompeta. Cojan el capítulo 4 y verso 1 de Apocalipsis. Y dice: y oí una voz. Y oí una voz. ¿Cómo? No dijo una trompeta. Y oí una voz. ¿Cómo? Simbólicamente. ¿Cómo? De trompeta. ¿Qué me dijo? Aquella voz hablaba. No era una trompeta que conocemos por la vida natural. No. Y oí una voz como de trompeta que me dijo: sube acá. Claro, ¿qué quiero decir? El por qué utiliza el Señor la voz como de trompeta, porque la voz de Dios es adaptativa, se adapta a todos los idiomas. Aunque nosotros adoramos a Dios con el habla española, con el castellano, en Portugal adoran en portugués, en Francia en francés, en América en americano, en Brasil en brasilero. Es decir, que cada uno tiene su idioma, su dialecto. Por eso es que la voz como de trompeta, es que la voz es adaptativa, capta todos los idiomas en un solo sonido, capta todos los idiomas que hay a nivel mundial. No tiene por qué llamar a uno sin un idioma, a otro sin otra. No, utiliza el poder que tiene, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, porque la trompeta de Dios es la voz de Jesucristo. Aquella puerta que el apóstol San Pablo ve abierta en el cielo es la voz del Jesús de Nazaret, el que muere traspasado en el madero. Nos quedan 5 minutos para ir a la recta final, porque tenemos que estipularnos y adaptarnos al tiempo que tenemos establecido. Ahora bien, dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, dice: si aquel, hablando de la primera persona, no me corten ahora, si aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, por cuanto su espíritu estaba en él, también vivificará vuestros cuerpos mortales, por cuanto su espíritu mora
en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo que mora en el cristiano, atención, el Espíritu Santo que somos templo de Él, en el día que suene la trompeta, porque el sonido de la trompeta es para el arrebatamiento de la Iglesia universal. Primero han resucitado los que han partido con el Señor, ya tienen el cuerpo de gloria, pero tú y yo, que estamos predicando en esta noche, todavía no. Tenemos el cuerpo mortal, dice San Pablo, pero ahora han salido los del sepulcro, con el cuerpo de gloria, con la ropa de lino finísimo, más blanca que la pura nieve, dice el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero ahora tú y yo seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. No voy a explicar esto porque simbólicamente tiene su interpretación. Pero sí entiendo, San Pablo dice que cuando el cuerpo mortal sea cambiado por el cuerpo de la inmortalidad, que es el nuestro, porque vivimos en un cuerpo mortal, y cuando suene la trompeta, el cuerpo de la mortal será cambiado en el cuerpo de la inmortalidad, que es el cuerpo de gloria. Entonces, todos juntos, ya tenemos el cuerpo de gloria de los que han partido. Ahora nosotros tenemos también ya el cuerpo de gloria, porque hemos sido transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Pero ahora, el secreto lo tiene San Pablo. Si aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, por cuanto su espíritu estaba en él, también vivificará vuestros cuerpos mortales, por cuanto su espíritu al día presente, dice, mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es el que va a hacer sacar el cuerpo de la tumba, y el mismo Espíritu que mora en nosotros es el encargado de transformar nuestro cuerpo mortal por el cuerpo de la inmortalidad. Y hasta que el Espíritu Santo no arrebate la Iglesia hasta la puerta que espera en el cielo, hasta la puerta que ve el apóstol Juan abierta, hasta que la Iglesia no entre ahí, no es recibida en la atmósfera celestial. ¿Por qué? Porque lo explico gitanalmente para poderlo entender, ¿vale? Escuchen bien. Tenemos dos mozos pedidos, el niño y la niña, van tiempo pedidos, un niño y la niña, familias nuestras, son novios porque están pedidos. Y escuchen bien, lo digo con cariño y con amor, y con todo mi respeto a toda la audiencia. Mientras las gitanas viejas, puras, las gitanicas de honra y de respeto, no den el sí de que la novia está virgen, no hay boda. Por eso es que cuando ellas han determinado que la novia se merece que los ancianos, los hombres viejos de respeto, de educación, levanten la novia, ahora sí que el novio puede recibir la novia como su esposa, porque se ha declarado honradamente que le pertenece a él. Así es simbólicamente que hasta que el Espíritu Santo no arrebate la Iglesia hasta las nubes, el Cordero Pascual no puede recibir la Iglesia hasta que la determine el poder que tiene el Espíritu Santo de Dios. Arrebata la Iglesia, se la lleva hasta las nubes, como simbólicamente esperaba en aquel monte alto que estaba esperando Isaac por la Rebeca. Así es simbólicamente, en el alto está Jesucristo esperando por la novia, que el Espíritu Santo, el siervo de Abraham, se la lleve hasta las alturas. Por eso es que cuando Cristo recoja la novia, entrará en la eternidad, y lo primero que va a hacer es que se la va a presentar al Padre. Padre, he aquí la novia, la Iglesia, que morí por ella en la cruz. Y dice el capítulo 53 de Isaías, verá el fruto de la aflicción de su muerte y quedará satisfecho. Entonces, cuando Cristo le presente la Iglesia al Padre, ahora es el Padre
el que determina, el que tiene la última palabra, y los va a coronar a él como rey y a la iglesia como esposa. Nada más y nada menos que seremos la esposa del Cordero Santo de Dios. Y todo esto, para que quede bien claro, acontecerá justo antes de los 7 años de la gran tribulación. El que se quiera quedar aquí, allá él. Yo, referente a la Escritura, seguro estoy que tú conmigo nos vamos al cielo. Hasta aquí os prometo que me ha costado compartir la palabra. No me encontraba muy bien, he hecho lo que he podido, espero haberos bendecido y que os haya llenado y fortalecido de fe, de que la Iglesia, por mucho que digan que pasa por la gran tribulación, aquello que decíamos antiguamente hace años, de que decíamos, bueno, es que Dios es muy bueno, no va a dejar que pasemos por la gran tribulación, es que su sangre nos ha comprado. Claro, eso era que no teníamos aquel conocimiento bíblico, pero hoy podemos demostrarle a los infiernos, a los demonios y a todos los teólogos que dicen que la Iglesia pasa, que están los 7 años de la gran tribulación, podemos derribar toda doctrina antibíblica con el poder que tiene la palabra, demostrando bíblicamente que la Iglesia jamás, jamás, jamás pasará por la gran tribulación. Porque también os digo, si la Iglesia pasa por la gran tribulación, también tenemos que asimilar algo muy importante. Asimila que vamos a vivir con el anticristo, porque dentro de los 7 años, el primer sello que se va a abrir es el gobierno del anticristo. Entonces viviremos la Iglesia, el Espíritu Santo y el anticristo y los demonios. Y tengo que deciros que yo eso no me lo creo, que yo me creo que nos vamos antes de que eso tenga acontecimiento. Iglesia de Jesucristo, jamás veremos el anticristo manifestado. Bueno, estamos en el tiempo límite, como aquel programa que presentaba aquel gran hombre, Constantino Romero. El tiempo es oro. Hemos llegado al límite. Un abrazo y que Dios les siga bendiciendo. Adelante, compañeros míos.